¿Realmente vas a hacer esto, Ruby?, gritó mi papá, su rostro rojo de furia mientras golpeaba la mesa con los puños. Después de todo lo que he hecho por ti, papá, respondí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. He estado pagando tu hipoteca durante los últimos 4 años. He hecho todo lo posible por ayudarte, pero no te voy a dar $10,000 para saldar una deuda de juego. No puedo. Su expresión se torció en rabia. Eres una desagradecida, escupió, agarrando un vaso de la mesa y arrojándolo. El vidrio se estrelló contra la pared, los fragmentos se esparcieron por el suelo. Me estremecí, pero no me moví. Mi madrastra Patricia apareció en la puerta, frunciendo el ceño. Ruby, ¿por qué no puedes ayudarlo?, preguntó, como si me pidiera que le pasara la sal. Mi nombre es Ruby, y desde que tengo memoria he sido la responsable de mi familia. Tengo 31 años, soy soltera, y he pasado la mayor parte de mi vida adulta trabajando duro para construir una carrera estable en marketing. Mi papá Gerald es todo lo contrario, es el tipo de hombre que puede salir airoso de cualquier situación con su encanto, pero no sabe cómo manejar su propia vida. Cuando mi madre falleció hace 10 años, se casó con Patricia en menos de un año. Ella no era la típica madrastra malvada, pero nunca le hizo frente. Juntos crearon una burbuja tóxica donde las malas decisiones de Gerald eran constantemente excusadas o escondidas bajo la alfombra. Durante años, seguí el juego, pagando las cuentas y manteniendo la paz, pero esto era demasiado. No lo voy a hacer, dije, mientras me levantaba y comenzaba a limpiar los fragmentos de vidrio de mis jeans. Me he sacrificado suficiente por ti, y no seguiré permitiendo que sigas con esto. Si quieres solucionarlo, tendrás que hacerlo tú mismo. La cara de Gerald se puso carmesí. La ira te desborda, eres egoísta como tu madre, siempre pensando solo en ti. La mención de mi madre me golpeó como una bofetada, pero no dejé que se notara. Esto se ha acabado, dije, volviéndome hacia Patricia, y tú eres igual de mala. Sus labios se apretaron, pero no respondió. Esa noche, empaqué una maleta. Mis manos temblaban mientras metía ropa y cosas esenciales. No sabía a dónde iría, pero sabía que no podía quedarme más tiempo. Cerré la cremallera de la maleta y miré la carpeta con los documentos que había estado recopilando en secreto, extractos bancarios, un aviso de desalojo, y todo como prueba de la adicción al juego de Gerald. Mañana verían lo serio que era todo. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por las persianas de la habitación de Elena. Ella me había acogido sin dudarlo, su mezcla habitual de practicidad y empatía en plena exhibición. ¿Y ahora qué?, preguntó mientras tomábamos café. Voy a entregarles los papeles de desalojo y dejar que el sistema legal se encargue. No puedo seguir discutiendo con él, Elena. Solo convierte todo en un juego de culpa o una explosión. Bien, dijo firmemente. Se ha aprovechado de ti durante años. Es hora de que enfrente las consecuencias. No me equivocaba. Durante los últimos 4 años, había estado pagando silenciosamente la hipoteca de mi padre y dejando de lado mis propios objetivos financieros porque él estaba en una situación difícil. Al principio, pensé que lo hacía por el bien de la familia, siendo la hija obediente, pero cuanto más pasaba, más claro se hacía que solo lo estaba permitiendo. Cada vez que trataba de hablar sobre su juego, lo desestimaba con una risa o culpaba a Patricia por regañarlo demasiado, y ella solo se encogía de hombros, diciendo que así era él. Anoche fue la gota que colmó el vaso, el vidrio roto contra la pared, su grito sobre cómo era igual a mi madre, activaron algo en mí, no iba a permitir que me hundiera más. Más tarde, después del desayuno, abrí la carpeta con los documentos que había traído conmigo y presenté las pruebas, capturas de pantalla de mensajes de texto pidiendo dinero, extractos bancarios que mostraban los pagos que había hecho por su hipoteca, e impresiones de las líneas directas de juego que le había dado y él ignoró. Vaya, dijo Elena, pasando las páginas, has estado guardando esto por un tiempo. No quería llegar a esto, admití, pero sabía que no se detendría sin un plan, así que, cuando intente hacerse la víctima, tendré pruebas de todo. Inteligente, asintió. ¿Cuándo lo vas a hacer? Esta noche, dije, más firme de lo que pensaba. Dejaré los papeles y las pruebas en la encimera de la cocina, y cuando vayan a buscar mis cosas, ya será demasiado tarde para que me hagan sentir culpable. Mientras recogía mis cosas para irme, sentí una extraña sensación de calma por primera vez en años. No estaba reaccionando al caos de mi padre, estaba tomando el control. Cuando llegué a la casa, el nudo en mi estómago se apretó tan fuerte que apenas podía respirar. La casa se veía igual que siempre, pintura descascarada, un porche hundido,
el jardín invadido por maleza. Me sorprendió lo mucho que esa casa reflejaba la vida de mi papá, descuidada, caótica, pero apenas de pie. Entré, preparándome para lo que podría encontrar. La sala de estar estaba vacía, pero el televisor murmuraba desde el fondo. Papá y Patricia probablemente estaban sentados allí, mirando algún programa mientras pretendían que todo estaba bien. Me moví rápidamente hacia mi antigua habitación para agarrar lo último de mis cosas. La bolsa de lona que había dejado atrás todavía estaba debajo de la cama. La llené con los álbumes de fotos, algunos libros, el collar de mi madre. Al salir, me detuve en la cocina. El mostrador, normalmente abarrotado de correo basura y tazas de café, ahora tenía una pila ordenada, documentos, el aviso de desalojo, la evidencia financiera y una nota escrita a mano. La tomé y la leí por última vez. Papá, he pasado años ayudándote, pero lo has dado por sentado y has usado mi apoyo para alimentar tu adicción al juego. Ya no puedo más, la hipoteca está pagada por mí, y ahora es el momento de que asumas la responsabilidad. Los papeles lo explican todo. Espero que puedas cambiar las cosas, pero no permitiré que me arrastres contigo. Con manos temblorosas, dejé la nota encima de la pila. No estaba enojada ni vengativa, solo era la verdad, y por primera vez, no tenía miedo de decirla. Cuando me volví para salir, escuché el televisor apagarse. La voz de mi papá resonó desde el estudio. Ruby, ¿eres tú? Congelé mi corazón acelerado, quería salir corriendo, pero me obligué a respirar profundamente antes de entrar a la puerta. Sí, papá, solo vine a buscar el resto de mis cosas. Me miró con sospecha y molestia. ¿En serio te vas? ¿En serio te vas de la familia? No me voy, respondí, tranquila pero firme. Estoy poniendo límites. Lo entenderás cuando leas los papeles. No esperé su respuesta. Salí por la puerta, y con cada paso, el peso se levantaba. Esa noche, mientras estaba en la sala de estar de Elena, con los papeles de desalojo presentados y la nota dejada atrás, sentí que mi corazón aún latía fuerte por la confrontación, o por la falta de ella. Salir de esa casa, sin mirar atrás, fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Aunque lo había hecho antes, sabía que esta vez era lo correcto. Elena me entregó una taza de té y se sentó a mi lado en el sofá. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Miré la taza humeante, buscando las palabras. Finalmente, respondí con un suspiro, aliviada, pero también culpable. Es mi papá. Seguía preguntándome si había hecho lo correcto. Elena me miró, seria. Ruby, has estado pagando su hipoteca durante años, y te lanzó un vaso cuando le dijiste que no a más dinero. Eso no es normal. No fuiste demasiado lejos. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero la culpa seguía ahí, como una sombra. Parte de mí esperaba que dejar los papeles y la evidencia lo obligara a enfrentar la realidad, a darse cuenta del daño que había causado su adicción al juego, pero en el fondo, no estaba segura de que cambiara. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró constantemente con mensajes de texto y llamadas de mi padre. No respondí, dejé que los mensajes se acumularan, cada uno más enojado que el anterior. ¿Qué diablos es esto? Los papeles de desalojo. Ruby, ¿en serio? No puedo creer que le hagas esto a tu propio padre. ¿Qué piensas? ¿Que eres mejor que él? Eres igual que tu madre. Esa última frase me dolió, pero me negué a dejar que me destruyera. A media tarde, Patricia llamó, con su tono de falsa preocupación. Ruby, esto ha ido demasiado lejos. Tu padre está devastado. ¿De verdad quieres hacerle pasar por esto? Tomé una respiración profunda. Patricia, yo no le hice pasar por nada. Él se hizo esto a sí mismo. Si quieres ayudarlo, lo animarás a que busque ayuda para su adicción al juego, pero yo ya terminé de limpiar sus desastres. Suspiró, frustrada. Estás siendo irracional. Se supone que la familia debe estar unida. No, respondí firmemente. La familia debe respetarse y apoyarse mutuamente. No es eso. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban. Las llamadas y los mensajes solo reforzaban lo que ya sabía. Por primera vez en años, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar, y aunque era aterrador, también se sentía como libertad. Al día siguiente, los mensajes de mi padre cesaron, sustituidos por un silencio que se sentía casi más pesado que sus gritos, pero Patricia seguía, enviando mensajes de voz cargados de culpa, monólogos sobre cómo no sabían qué harían sin mí, sobre cómo les estaba dando la espalda a las personas que me amaban. Amar, pensé con amargura. El amor no arrojó vasos ni exigió miles de dólares. El amor no te hacía sentir culpable para que sacrificases todo sin recibir nada a cambio. Esa noche,
Mientras estábamos sentadas en el sofá de Elena, le dije, creo que necesito bloquearlos. No puedo seguir escuchando esto. Elena asintió. Has hecho más por ellos de lo que la mayoría de las personas haría. Bloquearlos no te convierte en una mala persona. Se trata de proteger tu cordura. Dudé, mi pulgar flotando sobre la pantalla de mi teléfono. Sentí que presionar ese botón sería cortar el último hilo de comunicación, pero cuando pensé en todo lo que había soportado, los gritos, la manipulación, las excusas interminables, finalmente lo hice. Esa noche, revisamos los documentos una vez más con Elena, asegurándonos de que todo estuviera en orden. El aviso de desalojo era claro y la evidencia del problema de juego de mi padre mostraba sin dudas por qué este paso era necesario. Lo cubriste todo, dijo Elena, mirando los papeles. Si intentan luchar contra esto, no tienen ninguna oportunidad. Gracias, respondí, esbozando una pequeña sonrisa. Solo deseo que no hubiera tenido que llegar a esto. Les diste todas las oportunidades para cambiar. Recuerda, esto no es tu culpa, Ruby, es su culpa. Sus palabras me dieron algo de consuelo, pero el peso de la situación seguía oprimiéndome, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto. Una parte de mí no podía deshacerse de la tristeza de todo lo que había sucedido. No se trataba solo de dinero. Se trataba de años de dolor y decepción que finalmente habían alcanzado su punto crítico. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada del abogado que manejaba el caso. Ruby, quería informarte que tu padre se ha comunicado con nosotros. Está tratando de impugnar el desalojo, alegando que es el legítimo propietario de la casa. Apreté la mandíbula. ¿Proporcionó alguna prueba?, pregunté. No, respondió el abogado, no tiene ninguna. La hipoteca está a tu nombre. Solo quería avisarte que esto podría complicarse antes de que se resuelva. Gracias por avisarme, dije, colgando. Una nueva ola de determinación me invadió. Si mi padre quería pelear, lo conseguiría, pero esta vez no me rendiría. Durante la semana siguiente, me concentré en reunir todas las pruebas posibles para prepararme para el desafío de mi padre, extractos bancarios, mensajes de texto, recibos de mis pagos de la hipoteca, todo estaba allí, un rastro claro que describía lo mucho que había hecho por él. Elena me ayudó a organizarlo. Ruby, dijo, sosteniendo un conjunto de textos particularmente reveladores, donde mi padre había prometido reducir su adicción al juego si le ayudaba a pagar sus cuentas. Esto solo demuestra lo manipulador que ha sido. No tienes nada de qué preocuparte. Lo sé, dije, exhalando lentamente, pero aún así es agotador. No puedo creer que haya llegado a esto. Pelear con mi propio padre solo para protegerme. No estás peleando con él, dijo Elena, firme. Te estás defendiendo a ti misma. Hay una diferencia. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico del abogado con el desafío de mi padre a los procedimientos. La carta estaba llena de medias verdades y mentiras descaradas, donde afirmaba que solo había pagado la hipoteca como un favor y que siempre había tenido la intención de devolverme el dinero, aunque convenientemente no presentó ninguna prueba de tal acuerdo. Fue frustrante leerlo, pero también extrañamente liberador. Su carta era desesperante, llena de agujeros y sin respaldo. Por primera vez me di cuenta de lo poco poder que tenían sus palabras sobre mí cuando no las dejaba afectarme. Respondí al abogado, adjuntando documentación que refutaba cada afirmación de la carta. Cuando presioné enviar, me sentí más ligera. Como si finalmente estuviera tomando el control de una situación que me había controlado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, el abogado llamó con una actualización. Ruby, revisé el desafío y no tiene fundamento. No hay base legal para impugnar el desalojo. Estamos avanzando según lo planeado. Gracias, respondí, sintiendo alivio. ¿Qué sucederá después? El aviso de desalojo se hará cumplir dentro de los próximos 30 días, explicó. Si se niega a desalojar, la policía se involucrará, pero con la falta de evidencia, lo dudo. Llegaré a eso, dije, colgando. Me recosté en mi silla, dejando que el alivio se apoderara de mí. Durante años había sido yo quien luchaba por mantener unida a la familia, pero ahora, por primera vez, era yo quien establecía los términos. Esa noche llamé a Elena para contarle que finalmente estaba sucediendo. Mi voz estaba teñida de emoción y agotamiento. «Maldita sea», exclamó ella, «estás recuperando tu vida, Ruby. Ya era hora de que finalmente llegara el día». Al día siguiente, salí de casa con el papeleo final de desalojo en una mano y mi resolución en la otra. La casa estaba allí, como siempre, pero esta vez no se sentía como una batalla esperando a suceder, se sentía como un cierre. Toqué la puerta y Patricia respondió.
Su rostro se cayó en el momento en que vio los papeles en mi mano. «Oh, Ruby», dijo, sacudiendo la cabeza, «¿esto realmente es necesario?» «Sí», respondí, entrando. Mi papá estaba en la sala de estar, sentado en su sillón reclinable, con el control remoto en una mano y una bebida en la otra. Me miró, con una expresión que oscilaba entre el enojo y la presunción. «¿Y ahora qué?», se quejó. Dejé caer el aviso de desalojo sobre la mesa de café frente a él. «Tienes 30 días para mudarte», dije, con voz firme. Tomó los papeles y los escaneó con el ceño fruncido. «¿Crees que esto significa algo?», se burló, arrojando los papeles de nuevo sobre la mesa. «Soy tu padre. No puedes simplemente echarme de mi propia casa». «No es tu casa, papá», le respondí, mirando sus ojos con firmeza. «No lo ha sido durante años. He estado pagando la hipoteca y tengo los documentos para demostrarlo». El abogado ya había confirmado que el desalojo era válido. Patricia merodeaba cerca, llamando suavemente. «Ruby, por favor», dijo, con tono tranquilo. «Somos familia. ¿No podemos resolver esto como familia?». Repetí la palabra familia mientras me levantaba, luchando por mantener la calma. ¿Dónde estaba ese sentido de familia cuando me arrojó un vaso? ¿Dónde estaba cuando me exigió $10,000 para cubrir sus deudas de juego? He hecho todo lo posible por ustedes dos, y todo lo que he recibido a cambio ha sido manipulación y falta de respeto. Esto termina ahora». Mi padre se puso de pie, su rostro rojo de ira. «¿Crees que eres mejor que yo?», escupió, con furia. «Tú, eres igual que tu madre, siempre buscando una manera de hacerme el malo». Lo miré fijamente, mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz era firme. «No se trata de ser mejor o peor, se trata de los límites que te he dejado cruzar durante años. Ya no me vas a aprovechar más. Si quieres seguir en esta casa, tendrás que pelearlo en la corte, no conmigo». Él no respondió, solo se sentó de nuevo, riendo con desdén. «Te arrepentirás de esto», murmuró. «No lo haré», respondí, girándome hacia la puerta y saliendo de la casa por última vez. Una extraña sensación de paz me invadió. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez sentí que era mío. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que esperaba. Pensé que mi padre o Patricia lanzarían otra ronda de llamadas frenéticas o tratarían de intimidarme para revertir el desalojo. En lugar de eso, hubo silencio. Una parte de mí se preguntó si estaban en negación, pensando que cambiaría de opinión o que el proceso legal se desmoronaría, pero sabía que no era así. Hice mi tarea y cubrí cada detalle. La ley estaba firmemente de mi lado. Una mañana, recibí un correo electrónico del abogado. «Tu padre no ha presentado ninguna objeción formal al aviso», escribió. «Si no desocupan antes de la fecha límite, la policía hará cumplir el desalojo». La noticia me trajo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque confirmaba que finalmente estaba libre de este ciclo tóxico, y tristeza porque, en el fondo, aún deseaba que las cosas hubieran resultado de manera diferente. Elena me invitó a almorzar para celebrar. «Aquí está Ruby, finalmente estableciendo límites y recuperando su vida», dijo, levantando su vaso. Me reí, chocando mi vaso contra el de ella. «Sí, ya era hora», respondí. «¿No es que estás manejando esto mucho mejor de lo que yo lo haría? Si fuera yo, probablemente estaría poniendo carteles de «se vende» en su jardín solo para demostrar algo». «Es tentador, lo admito», dije, sonriendo, «pero creo que los periódicos hacen lo mismo». Mientras comíamos, Elena se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «¿Cómo estás? ¿En serio?». Hice una pausa, considerando su pregunta. «Me siento más ligera», respondí finalmente. «Es como si hubiera estado cargando este peso durante tanto tiempo y ahora estoy empezando a dejarlo ir, pero también es agridulce. Son mi familia. Sabes que desearía que hubieran tomado decisiones diferentes». «Eso es su culpa, Ruby», dijo Elena, con firmeza. «Has hecho más que suficiente. Está bien dejarlo ir». A medida que se acercaba la fecha límite del desalojo, pasé por la casa una última vez. El porche delantero estaba abarrotado de cajas, una señal clara de que se estaban preparando para irse. No me detuve, simplemente seguí conduciendo. Esa noche, recibí un mensaje del abogado. «Tu papá y Patricia han desocupado la propiedad. La casa ahora es legalmente tuya para administrarla como lo creas conveniente». Miré el mensaje y una ola de emociones me invadió. Durante años, esa casa había sido un símbolo de sacrificio, culpa y conflicto. Ahora, era algo completamente diferente, una pizarra en blanco. Mientras me sentaba en el silencio de mi apartamento,
Me di cuenta de que, por primera vez en años, era verdaderamente libre. La primera mañana después de la fecha límite de desalojo se sintió surrealista. Me desperté con la comprensión de que ya no tenía que prepararme para una llamada de mi papá o un mensaje lleno de culpa de Patricia. La casa, el conflicto, las demandas interminables, todo había quedado atrás. Ahora, me senté en el balcón del apartamento de Elena con una taza de café, mirando el horizonte de la ciudad. «Pareces tranquila esta mañana», comentó Elena, uniéndose a mí con su propia taza. «Creo que finalmente me estoy dando cuenta», admití. «Ya se acabó, se fueron de la casa, puedo seguir adelante». Elena sonrió con tono burlón. «Y aquí estoy, estaba pensando que harías una fiesta». Me reí, sacudiendo la cabeza. «No, todavía no. Creo que necesito sentarme con esto por un tiempo. Es como si hubiera estado en modo de supervivencia tanto tiempo que no sé qué hacer con la calma». Durante la semana siguiente, comencé a reconectarme con partes de mi vida que había dejado en suspenso. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve el tiempo ni la energía para ello. Comencé a pasar mis fines de semana explorando nuevos senderos, respirando aire fresco y permitiéndome sentir verdaderamente presente, por primera vez en años. Elena notó el cambio casi de inmediato. «Te ves más liviana», dijo una noche mientras cocinábamos juntos. «Me siento más liviana», respondí, dándome cuenta de que era cierto. Por primera vez, no cargo con sus problemas, solo soy yo. «Bueno», dijo Elena, levantando su espátula como un brindis, «por eso». La casa seguía siendo mía, técnicamente, pero ya no la veía como un lugar para vivir. Tenía demasiados recuerdos, demasiado equipaje. Decidí ponerla en alquiler. El proceso fue sorprendentemente catártico. Arreglarla, tomar decisiones sobre el espacio e imaginar a alguien más viviendo allí. Encontré alegría en ello. Cuando entregué las llaves a los nuevos inquilinos, sentí una mezcla extraña de emociones, un toque de tristeza por lo que podría haber sido, pero sobre todo alivio y esperanza por lo que estaba por venir. No se trataba solo de dejar ir una casa o una relación tóxica, se trataba de recuperar mi tiempo, mi energía, mi vida. Mientras me alejaba de la casa por última vez, sentí que el peso del pasado finalmente se aliviaba. Unas semanas después de que se alquiló la casa, me encontré en un acogedor café, hojeando fotos de mi nueva clase de fotografía. Nunca me había dado cuenta de cuánta alegría podía encontrar en algo tan simple. Durante tanto tiempo, mi tiempo y energía fueron consumidos por las demandas de mi padre y el caos que trajo a mi vida. Ahora estaba descubriendo partes de mí que casi había olvidado que existían. Elena se unió a mí, deslizándose en el asiento frente al mío con una sonrisa. «Mírate», dijo, realmente sonriendo. Me reí, dejando las fotos a un lado. «Se siente raro, ¿no? Ser feliz». «Te sienta bien», dijo, tomando un sorbo de su café. «Entonces, ¿qué sigue en la agenda? ¿Dominación mundial? ¿Abrir tu propio estudio de fotografía?» Puse los ojos en blanco juguetonamente. «Nada tan dramático, honestamente. Creo que solo quiero seguir construyendo una vida que sea mía, sin culpa, sin presión, solo, libertad». Más tarde esa noche, reflexioné sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses, el desalojo, la confrontación, las consecuencias emocionales. Todo se sintió tan abrumador en ese momento, como si estuviera esperando a través de arenas movedizas. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo mucho más fuerte que me he vuelto gracias a ello. Durante años, me dejé creer que sacrificarme por mi familia era la única forma de mostrar amor. Pero el amor no se supone que se sienta como una obligación interminable, un drenaje constante en el alma. El amor se supone que te edifica, no te destruye. Pensé en mi papá y Patricia, y me pregunté si habían aprendido algo de todo esto. Una parte de mí esperaba que sí, pero sabía que no debía contener la respiración. Cambiar no es algo que puedas forzar en la gente, tiene que venir desde adentro. Mientras estaba sentado junto a la ventana, las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Sentí una sensación de paz que no había conocido en años. La casa estaba alquilada, mis límites firmemente establecidos, y mi futuro se sintió completamente abierto. Durante tanto tiempo, me definieron por lo que hice por los demás, los sacrificios que hice, las cargas que llevaba, pero ahora, finalmente estaba aprendiendo a definirme por lo que elegí hacer por mí. Tomé mi cámara y tomé una foto rápida del horizonte de la ciudad. La imagen capturó más que solo la vista, capturó un momento de claridad, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Esta era mi vida ahora, y por primera vez, se sentía como si realmente fuera mía.